Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos de nueva cuenta, ya estamos aquí. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, que nos mandas un mensaje el día de hoy que pongamos por obra, pero sobre todo que nos vas revelando misterios que habían estado ocultos para nosotros, porque hemos permanecido fieles a la lectura de tu palabra. Te agradecemos también porque nos das la sabiduría para comprender no solamente lo que quieres decirnos, sino para llevarla a la realidad, Señor, que no se quede en mero conocimiento técnico, sino que esto que aprendemos lo llevamos, Señor, a hacer para hacer tu perfecta voluntad. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, pues ya estamos de nueva cuenta aquí, como les decía, y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Empezamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca de los versículos del día de hoy, que fue de la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, y que escrito está: y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Gracias, Padre Eterno, por esta instrucción, para que aprendamos a enfocar todo nuestro ser a una comunicación consciente, que solo con actitud de amor hacia lo que aprendemos en todo lo que nos rodea, nos permita ser irreprensibles y dignos de confianza, para actuar de forma íntegra con todos los que interactuamos cada día y vivir libres como escrito está. Porque sé que por su oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Bueno, esta es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. Y bueno, para algunos que también nos siguen en los grupos, les ofrezco una disculpa porque también en la mañana cometí el error de decirles que íbamos a leer el capítulo 14 completo. No, solamente vamos a leer el 14 de los versículos 1 al 20 y mañana leeríamos los restantes del 21 al 40 o 41, no recuerdo cuántos trae. Y vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el Salmo número 140 y escrito está: súplica de protección contra los perseguidores. Al músico principal, Salmo de David. Líbrame, oh Señor, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selah. Guárdame, oh Señor, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Selah. Ha dicho el Señor: Dios mío, eres tú. Escucha, oh Señor, la voz de mis ruegos. Dios, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Señor, al impío sus deseos, no saques adelante sus pensamientos para que no se ensorbezcan. Selah. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarlo. Yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Salmo número 141, escrito está: oración a fin de ser guardado del mal. Salmo de David. Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invoque. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. O no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma.
Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Salmo número 142, escrito está: petición de ayuda en medio de la prueba, másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Señor, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Bueno, con esto terminamos la lectura de los salmos del día de hoy, del 140 al 142. ¿Qué tienen en común los tres salmos? Que son salmos suplicando la ayuda del Señor en el sentido de ser guardado de los enemigos, de ser guardados del mal. Y los tres salmos son canciones de David. Los tres salmos se refieren a situaciones en las que estamos mal. Aquí el salmista se ve que está mal, por eso está clamando a la misericordia de Dios, que se acuerde de él, para que estemos seguros y confiados. Esto lo tenemos que llevar a la práctica en el sentido de saber que nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra dependencia, nuestra confianza deben de ser depositados en el Señor y no en los ídolos, no en otras cosas extrañas. Si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, no tendríamos por qué andar buscando talismanes, horóscopos, figuritas o cualquier otro tipo de situación, porque tenemos al Dios vivo y verdadero que nos eligió para estar con Él durante toda la eternidad. Por eso nuestra dependencia debe de ser de Él. El saberse protegido, el saber que tenemos a alguien que desde los cielos nos mira, nos cuida y nos protege, es algo ya que va a acrecentar inclusive nuestra fe en cualquier, en cualquier etapa en la que estemos sufriendo persecución, en la que estemos sufriendo tribulación, en la que estemos sufriendo ataques, porque vamos a comprender que aún y cuando a veces se nos olvide pedirle al Señor que nos libre de esos ataques, como sus hijos amados, nosotros vamos a poder ser librados de esos ataques porque Dios está con nosotros. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 14, de los versículos 1 al 20, y escrito está, el hablar en lenguas. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dan palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente,
¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Bueno, antes de dar una pequeña explicación, quiero leerles directamente de un comentario en griego de este señor que se llama A.T. Robertson, un erudito en griego. Quiero leerles un párrafo que leccioné de un comentario que hace al capítulo 2, versículo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver mucho con esto. Ustedes saben que ya le habíamos dicho en el comentario inicial de Hechos que lo escribió Lucas. Entonces, permítanme leerles, por favor, y ahorita explicamos. Dice así, ahorita les muestro el libro, en la página 279 del comentario en griego al Nuevo Testamento de A.T. Robertson, dice, en otras lenguas, heterois glosais, diferentes a sus lenguas nativas. Cada uno de ellos comenzó a hablar en una lengua que no había aprendido y que era, sin embargo, una lengua real y comprensible y comprendida por lo de las varias tierras que estuvieron familiarizadas con cada una de ellas. No se trataba de una jerigonza incomprensible, sino de un lenguaje inteligible. Jesús había dicho que el evangelio debía de ser predicado a todas las naciones, y aquí se hablaban las varias lenguas del mundo. Uno podría ser llevado a la condición de que esta era la manera en que el mensaje sería llevado a las naciones, pero futuros desarrollos lo refutan. Este es un tercer milagro, el sonido, las lenguas como fuego, los lenguajes no aprendidos. No se puede escapar el hecho de que así es como lo presenta Lucas. No tiene uno que sorprenderse si esta ocasión señala el cumplimiento de las promesas del Padre, pero no se debe confundir estas señales milagrosas con el Espíritu Santo. Son meramente pruebas de que ha llegado para llevar a cabo la obra de su dispensación. El don de lenguas aparece también en la casa de Cornelio en Cesarea, Hechos capítulo 10, versículos 44 al 47, Hechos capítulo 11, versículos 15 al 17, primera carta a los Corintios, capítulo 14, 1, versículo 1 al 33. Es posible que el don apareciera también en Samaria, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 18, pero no era un don general ni permanente. Pablo explica en 1 Corintios 14, versículo 22, que las lenguas eran una señal para los incrédulos y que no debían ser ejercidas a no ser que hubiera alguien presente que las comprendiera y que pudiera traducirlas. Esta restricción elimina automáticamente a las pretendidas lenguas de los actuales movimientos carismáticos y pentecostales, que no son sino jerigonza e histeria. Resulta que en esta ocasión en Pentecostés había judíos de todas partes del mundo, de manera que uno comprendía una lengua y otro otra, sin necesidad de intérpretes como lo serían necesarios en Corinto. La experiencia es idéntica en todos los 4 casos y no son para edificación o instrucción, sino para adoración, maravilla y culto, según el Espíritu les daba que se expresaran aquí. Esto es precisamente lo que afirma Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículos 10 y 28. Pero de todas maneras el don no debía ser ejercido sin intérprete. 1 Corintios capítulo 14 versículos 6 al 19. Pablo tenía el don de lenguas, pero mientras rehusaba ejercerlo, excepto si se le entendía. Nótese aquí el tiempo imperfecto. Bueno, ya es cuestión en griego. ¿Qué quiere decir esto? Ok, vámonos primero al principio de este capítulo. Ya déjenme quitar los lentes. Bueno, les quiero mostrar que no me lo estoy sacando de la bolsa. Aquí está el comentario al texto griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson, un erudito en el griego antiguo, en el griego koine. Esto que les acabo de leer está en la página 279. ¿Qué debemos de entender acerca de esto? Ok, vámonos primero al primer versículo.
Dice, sigan el amor. Y de inmediato, recuerdan que ayer leímos lo que es el amor, el amor que debemos de nosotros presentar como hijos de Dios, el amor de Dios, y que procuremos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. También ya hemos explicado que aquí la profecía se refiere a que leamos la palabra de Dios, a que expresemos la palabra de Dios, a que hablemos la palabra de Dios a los demás. Pero luego Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pero nadie lo entiende. Ok. Seguramente nosotros ya hemos ido a iglesias en donde está muy en boga, o estamos asistiendo a una iglesia en donde está muy remarcado el hablar en lenguas. Ok, primero que nada tenemos que entender que la palabra lengua que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego koine que fue escrito, es la palabra glosais, que significa idiomas, no significa lenguas angelicales, no significa lenguas de otra naturaleza, significa idiomas. Y si nos remontamos al día de Pentecostés, allá en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, recuerden que había judíos del Ponto, árabes, griegos, romanos, de Samaria, de Mesopotamia. Eran 13 idiomas diferentes los que empezaron a hablar los apóstoles. En ningún versículo de Hechos, en ningún versículo de Lucas, en ningún versículo de Pablo, dice que eran lenguas extrañas, dice que eran lenguas que se podían entender. En el tiempo de Hechos de los apóstoles eran lenguas que eran perfectamente entendibles por cada una de las personas que iban de los diferentes pueblos a escuchar el sermón de Pedro. No eran lenguas raras, no eran lenguas extrañas, eran idiomas entendibles. Y aquí en Corinto, al ser uno de los puertos más importantes de Grecia, obviamente había personajes de todas las naciones que llegaban ahí, marineros de todas las naciones. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a suponer que llegaba Pablo y empezaba a hablar en hebreo y había un marino griego que no sabía nada de hebreo, entonces a él por supuesto que no le iba a interesar la palabra. Pablo que dice, ok, si vas a hablar en griego para alabar a Dios, para declarar la palabra de Dios, para profetizar la palabra de Dios, entonces que haya un intérprete para que el griego lo entienda. ¿Por qué? Porque si no, no va a entender nada y no le va a interesar. De la misma manera se aplica cuando llegamos a una iglesia carismática, a una iglesia de las que practican el hablar en lenguas. Cuando empiezan con sus danzas extrañas, alguna vez que yo encaré a una hermana en la fe acerca de por qué gritaba, por qué se revolcaba y que decía que era el Espíritu Santo, pues con la Biblia en la mano le demostré que los únicos que se revolcaban de esa manera en la Biblia eran los endemoniados. Los únicos que gritan, danzan, se revuelcan, se dejan caer al piso, bíblicamente son los endemoniados. Ninguna persona que alaba a Dios hace ese tipo de cosas de brincar, saltar, bailar, tirarse al piso y revolcarse. No, eso únicamente lo hacen los endemoniados y con la Biblia en la mano lo demostramos. Obviamente a ellos no les gusta. ¿Por qué? Porque quieren la atención de la gente. Aquí muchas veces ni siquiera es el Espíritu Santo, sino que quieren la atención de la gente en el sentido de decir, ay, mira, ese hermano está lleno del Espíritu Santo. Como si cualquiera de nosotros, hijos de Dios, que hemos sido regenerados, no hubiéramos sido hechos llenos del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, todos nosotros lo tenemos de manera permanente, no lo tenemos por ratitos, no lo tenemos solamente en la iglesia, lo tenemos permanentemente, pero eso no lo comprenden porque no leemos la palabra de Dios. Pero siguiendo con el tema de las lenguas, Pablo dice, si tú vas a una iglesia en donde hacen ese tipo de situaciones, ¿qué va a pasar? A mí me tocó llevar a personas a la iglesia donde asistía y de repente empezaban con estas cosas de hablar en lenguajes extraños. Obviamente la persona que iba conmigo se sacaba de onda y no regresaba porque decía, pues, ¿qué les pasa, no? O sea, ¿por qué hacen eso? Y por más que le explicaba que, bueno, mira, es que hay uno de sus hermanos que piensan que así se recibe el Espíritu Santo, pero están equivocados, que no hay una razón más. Entonces, lo que tenemos que entender, ojo, lo voy a decir hasta lento, lo voy a decir de manera muy comprensible. Yo no soy un cesacionista. Yo no digo que la profecía, que el hablar en lengua, que los milagros, que las sanidades, cualquier don del Espíritu Santo se haya acabado, que haya cesado, que se haya terminado. No,
¿Por qué? Porque yo creo en la soberanía de Dios. Y si en este momento Dios decide utilizarme para sanar a una persona, obviamente lo voy a hacer porque estoy sujeto a la voluntad de Dios. Pero de hecho hay varios ejemplos en la palabra en donde fueron realizados milagros que no conocían a Dios, pero ojo, también todos después de haber recibido un milagro de Dios se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Entonces, no, no es un don que esté de manera permanente, lo acabamos de leer en el comentario griego. Es un don que es de manera temporal, mediante la soberanía de Dios. Por ejemplo, yo no ni sé, ni siquiera sé pronunciar una palabra en alemán, pero si el Señor decide que de aquí a mañana yo aprenda alemán para profetizarle a una persona que ha sido elegida, eso es cuestión de Dios, que lo veo muy difícil, ¿no? Lo veo muy difícil. Pero esa es la soberanía de Dios. Si Dios dice, vas a hablar mañana alemán porque necesito que le prediques a esta persona, pues quién soy yo para oponerme a la soberanía de Dios. Pero ojo, lo que sí acabamos de leer y se los demostramos con la Biblia, que no son lenguas extrañas, no hay ninguna lengua extraña señalada en la Biblia, son idiomas comprensibles. Si los apóstoles estuvieran en este momento, uno hablaría español, otro hablaría inglés, otro hablaría francés, otro hablaría italiano, otro hablaría chino, otro hablaría alemán, porque es necesario para predicar el evangelio a las naciones, que fue una orden de Jesucristo. Entonces, sí, lo que tenemos que tener muy en claro es que las lenguas no son una, ¿cómo decirles? Una palabrería, dice el autor, una jeringonza. El término técnico se le llama glosolalia, decir frases sin sentido y repetirlas y repetirlas. Cuando ustedes vean eso, pregúntenle a la persona que está hablando de esa manera qué es lo que dijo, y ni siquiera él lo va a entender porque han sido engañados que esa es una manifestación del Espíritu Santo. Pero si los invitamos a leer la Biblia y les demostramos que eso no es bíblico, hasta se enojan. Bueno, ni quieren leer la Biblia porque tienen a su pastor como ídolo, en vez de hacer ídolo a Dios y a su palabra para que comprendamos de verdad lo que es bíblico y lo que es no, prefieren creerle a un hombre falible que les va a hacer creer que tienen una comunicación del Espíritu Santo de esa manera, cuando obviamente no es bíblico, ¿no? Y he tenido varios debates con personas que afirman que ese es el hablar en lenguas, y aun cuando se les demuestra con la palabra de Dios que eso es mentira, no lo creen y prefieren seguir haciéndole caso al pastor, al falso profeta que les ha enseñado que eso es verdadero. Ojo, no van a perder la salvación porque han sido engañados, van a perder la salvación porque no la tienen, porque no se han enterado de la verdad de la palabra de Dios. Ni siquiera son salvos. Hay tantas personas que se revuelcan en el piso, que hablan de forma extraña, que creen estar con Dios y sin embargo, por mucho que lo hayan hecho de corazón, no van a ser salvos porque no han recibido verdaderamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene sobre nosotros por ratitos. La llenura del Espíritu Santo no es por ratitos. El Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. También esa es una señal de que nosotros no podemos ser poseídos como les enseñan en otras iglesias. ¿Por qué? Si mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu le pertenecen a Jesucristo, ¿qué carajos tendría que dejar entrar a un demonio? Si entra un demonio, un espíritu inmundo en ti, es porque no estás lleno del Espíritu Santo, no eres hijo de Dios y no eres salvo. Así de fácil. Entonces, hoy solo vimos que Pablo dice que preferiría que todos profetizáramos, que declaráramos la palabra de Dios, en vez de elegir hablar en lenguas. El hablar en lenguas se refiere a que hablemos en otros idiomas. Dice Pablo, no es malo, no es malo. Pero cuando tú hablas en lenguas, te estás edificando a ti solo nada más. Entonces, si tú quieres profetizar, si quieres hablar en lenguas, que haya un intérprete. De hecho, hoy ya se me movió esta cosa, aquí está. De hecho, Pablo dice, fíjese bien lo que dice Pablo en el versículo 19. Uy, me faltó el 20. Es que mañana es el 20. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿De qué me serviría
a mí hablar inglés, dar una prédica en inglés, en la iglesia donde estamos, cuando probablemente solamente 5 o 6 personas hablen inglés y todos los demás se queden así, ¿qué dijo? ¿O por qué lo invitaron? ¿O por qué la dan inglés? ¿Por qué hay personas que hablan hebreo, personas que hablan griego? ¿Por qué a alguna de esas personas tuviera que dar una prédica en hebreo o en griego koine y muy pocos entenderíamos muy poco de lo que está hablando y los otros se quedarían así, pues ¿qué pasó, no? ¿Qué fue lo que dijo? Por eso Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras que se me entiendan claramente para que el Espíritu de Dios more aquí en la iglesia, a que hablar 10,000 palabras y que nadie las entienda. Entonces, tenemos que comprender muy bien. Es un tema muy, muy extenso podríamos pasarnos toda la noche platicando, pero bueno, por cuestiones de tiempo y de trabajo, vamos a pararle aquí, porque mañana Pablo nos va a enseñar las reglas para hablar en lenguas en la iglesia. Ojo, idiomas en la iglesia. Sí, es de edificación, pero para uno mismo y unos cuantos. Sin embargo, cuando declaramos la palabra de Dios, es edificación para toda la iglesia, no para unos cuantos nada más. Y entendiendo la profecía como la declaración de la palabra de Dios, no como una jeringonza incomprensible, una glosolalia incomprensible, no como sonidos incomprensibles que ni ellos mismos entienden y que están engañados creyendo que es el Espíritu Santo que está hablando por ellos, cosa que es totalmente mentira. Bueno, ojalá mañana podamos seguir con esto. No, sí, de hecho tenemos que seguir porque tenemos que acabar el capítulo 14. Mañana Pablo va a dar las reglas para hablar en lenguas en la iglesia. Bendito Padre, gracias. Te agradecemos por este tiempo, Señor, porque nos muestras la verdad de la luz de la palabra, Señor, no de interpretaciones de hombres, no de interpretaciones de personas, sino lo que tú has escrito, Señor, pura y sencillamente nos los estás enseñando a nosotros. Te agradecemos, Señor, porque cada día recibimos más de ti por medio de la lectura de tu palabra. Te agradecemos porque tú nos amas, nos quieres, nos preparas, Señor, para pregonar tu evangelio. Nos preparas para presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Te agradecemos, Señor, porque el día de hoy, como siempre desde antes de la fundación del mundo, nos has cuidado con amor eterno. Nos has proveído, Señor, has bendecido nuestro hogar, has protegido a nuestra familia, has guardado nuestros caminos, has estado con nosotros en nuestro diario vivir. Te agradecemos porque tu presencia es inconfundible, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros en todo tiempo, Señor. Somos nosotros los que damos oídos sordos a sus enseñanzas, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Te agradecemos, Padre, porque te fijaste en cada uno de nuestras escuchas para que formáramos un grupo que pudiéramos leer y compartir tu palabra diariamente, porque sabemos que son más los que van a venir, tú ya lo declaraste, Señor, por los que habrían de venir estamos orando, para que lleguen con bien, Señor, y para que sean bendecidos. A todos los varones solteros que tienes, Señor, consola su corazón para que comprendan que su ayuda idónea pronto llegará a ellos, pero que la responsabilidad es que estén orando por esa ayuda que va a ser enviada. A las mujeres, Señor, hazles comprensibles la palabra de Dios para que puedan seguir sujetas a tu voluntad, no a voluntad de hombres. Y asimismo, te pedimos que vengas ya, Señor, que vengas a gobernar esta tierra, este mundo cruel e impío, para que tú pongas tu justicia verdadera, Señor, y podamos vivir en el paraíso. Te agradecemos, te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de mi Dios y Salvador Jesucristo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.